Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy ha ocurrido algo inesperado en la granja. Mientras Tutieu trabajaba en silencio, Lin, su hermana mayor que nunca ha sentido simpatía por ella, apareció de repente. Con la mirada fría y palabras afiladas como cuchillos, Lin lanzó reproches que cortaron la tranquilidad del lugar. El ambiente hasta entonces sereno se volvió tenso en un instante. ¿Cómo responderá Tutieu ante tanta dureza? ¿Logrará mantener la calma o las emociones la dominarán? Y una vez que Lin se marche, ¿qué le deparará el futuro bajo la lluvia que empieza a caer sin piedad sobre la granja? Acompáñenme a descubrirlo, porque lo que sigue tras esta tormenta podría cambiarlo todo. No se lo pierdan, vamos a sumergirnos en la historia. A última hora de la tarde en el patio de la granja, Tutieu estaba lavando una canasta de berros dejando que el agua fresca resbalara entre sus manos. La luz del sol comenzaba a declinar tiñendo todo de un dorado cálido, mientras la brisa movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Era un momento de calma, un pequeño oasis de tranquilidad, después de un día largo de trabajo. De repente Lin apareció en el patio. Su presencia no trajo paz, sino tensión inmediata. Sus ojos fríos y penetrantes se clavaron en Tutieu con una intensidad que cortaba el aire. La voz de Lin resonó cargada de reproche y descontento. ¿Qué estabas pensando al pedirle a mamá que perdone a la señora Anguía? Toda la tristeza y el dolor que mamá ha sufrido. ¿Quieres que ella lo olvide? Con lo que hace solo la lastimas más. Cada palabra parecía pesar sobre el corazón de Tutieu, pero ella se mantuvo firme sin permitir que la ira de su hermana la intimidara. Con cuidado, Tutieu colocó la canasta de berros a un lado y levantó la mirada hacia Lin. Su voz, aunque suave, transmitía una determinación clara y serena. Solo quiero que todo sea un poco menos pesado. Que mamá no viva consumida por el rencor. Perdonar no significa olvidar, sino liberar el corazón, encontrar paz dentro de uno mismo. El contraste entre ellas era palpable. Lin, envuelta en un torbellino de emociones, parecía incapaz de comprender la idea de reconciliación. Tutieu, en cambio, irradiaba calma y comprensión con una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Cada gesto suyo, cada palabra estaba impregnada de un deseo profundo de armonía, de querer suavizar las heridas abiertas por el pasado. Lin soltó una risa sarcástica, y en sus ojos se reflejaba una chispa de cálculo y astucia. «Eres demasiado ingenua», dijo con una calma que parecía esconder filo bajo la voz. «Mamá confía en mí y no permitiré que la decepciones. No creas que en esta granja puedes hacer lo que te dé la gana». Cada palabra estaba cargada de desafío de autoridad impuesta, con una sonrisa fría que no buscaba diálogo, sino imponer límites. Sin más, Lin giró sobre sus talones y se marchó. Su figura se fue desvaneciendo poco a poco tras la puerta del patio, mientras los últimos rayos del sol iluminaban su silueta como un eco distante de tensión y control. Un poco más tarde, el cielo se oscureció y de repente comenzó a llover con fuerza. Uri regresaba desde la orilla del arroyo con la ropa empapada y el cabello goteando agua con cada paso. Cada pisada parecía más pesada que la anterior, como si el peso de la lluvia se sumara al de sus pensamientos, pero aún así, su mirada conservaba esa serenidad y gentileza que siempre lo caracterizaban. Al verlo acercarse Tutieu, corrió sin pensarlo la preocupación marcada en cada gesto. Sacó un paño limpio y un conjunto de ropa seca, deseando secar cada gota de lluvia que cubría a Uri. «Rápido, cámbiate antes de que te resfríes», exclamó con la voz cargada de cuidado y urgencia.
Su corazón latía con fuerza, porque aunque Uri parecía tranquilo, no podía evitar preocuparse por él. Uri sonrió con esa calma que parecía contener la tormenta misma. Su voz, rasposa por la lluvia y el esfuerzo, respondió con un dejo de humor. «No pasa nada. Solo me mojé un poco». Pero incluso en su intento de restarle importancia, había algo en su mirada que transmitía gratitud y un afecto silencioso, como si cada gota de lluvia fuera un recuerdo compartido, una conexión profunda que no necesitaba palabras. Tu Tieu no podía quedarse tranquila. Con el ceño ligeramente fruncido y la preocupación marcada en sus ojos, se apresuró a encender el fuego en la pequeña cocina. El humo comenzó a elevarse suavemente, llenando el aire con su aroma cálido y ahumado, disipando poco a poco el frío que había quedado en el porche después de la lluvia. Cada chispa que saltaba de la leña parecía traer consigo un pequeño refugio de calma, un espacio donde la tormenta exterior perdía fuerza frente a la calidez de la cocina. En pocos minutos, un tazón humeante de fideos recién preparados descansaba frente a Uri. El vapor ascendía en delicadas columnas, envolviendo el ambiente en un manto de aromas simples pero reconfortantes. Uri tomó la primera cucharada y su rostro se iluminó con una sonrisa suave casi involuntaria. «Está delicioso. Me reconforta por dentro», murmuró, dejando que cada bocado le recordara la seguridad y el cuidado de aquel hogar. Tu Tieu permaneció frente a él, observando con atención cada gesto, cada pequeño movimiento. Sus ojos reflejaban una tranquilidad inesperada, un instante de paz que raramente se permitía sentir. La cocina, aunque modesta y sencilla, se transformaba en un pequeño santuario, donde la preocupación y la tensión del día anterior quedaban suspendidas en el aire junto con el aroma de los fideos. El sonido de la lluvia continuaba golpeando suavemente el techo, mezclándose con el crujir ocasional del fuego y el suave murmullo de los fideos al ser removidos. Era un concierto de cotidianeidad sencillo y a la vez profundo, que parecía detener el tiempo por unos momentos. Cada respiración llevaba consigo el calor de la comida y el cuidado mutuo, recordando que incluso en medio de días grises y tormentas repentinas, los gestos más simples podían iluminar el alma. En ese pequeño refugio, Tu Tieu y Uri compartían algo más que un simple alimento. Compartían un instante de humanidad, de ternura silenciosa, de conexión que no necesitaba palabras. La lluvia afuera se volvía un fondo poético, un telón que hacía que el calor y la simplicidad de la cocina resaltaran aún más, transformando un momento cotidiano en un recuerdo imborrable. A la mañana siguiente el cielo se abría limpio y despejado, como si la tormenta de días anteriores hubiera decidido darles un respiro. Uri regresó del río con las trampas llenas de anguilas gordas y brillantes, todavía húmedas por el agua del arroyo, que seguía corriendo con fuerza tras la lluvia. Con manos cuidadosas las lavó bajo el chorro claro de agua, asegurándose de quitar cualquier rastro de barro y hojas. Luego las sazonó con sal, unas varitas de hierba de limón y un toque de pimienta silvestre, un aroma que inmediatamente evocaba la esencia de la naturaleza que los rodeaba. Mientras tanto, Tu Tieu encendía el fuego con dedicación, colocando la parrilla sobre las brasas incandescentes que chispeaban suavemente. Cada chispa parecía bailar en el aire, mezclándose con los primeros rayos de sol, que se filtraban entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces cálido y acogedor.
Pronto el aroma de las anguilas asándose llenó el pequeño patio entrelazándose con el humo, que se elevaba lentamente formando columnas que se disolvían en el cielo azul. La risa suave de ambos se mezclaba con el crepitar del fuego, y por un instante todo parecía detenerse. El mundo exterior con sus problemas y dificultades quedaba momentáneamente olvidado. En esa pequeña parcela de tierra y calor, Uri y Tutieu compartían más que comida, compartían un instante de calma que parecía protegerlos del caos que aún latía más allá de su hogar. Cada movimiento, desde voltear cuidadosamente las anguilas hasta ajustar la posición de la parrilla, estaba cargado de cuidado y complicidad, un lenguaje silencioso que hablaba de confianza y compañía. En ese instante, Tutieu y Uri no necesitaban palabras para entenderse. Sus ojos brillaban con la satisfacción de lo simple, con el reconocimiento de que aunque el mundo siguiera lanzando desafíos, aún podían encontrar un pequeño cielo de serenidad donde sus corazones se calentaban y sus almas se sentían seguras. Aquella mañana de sol y humo de risas suaves y aroma a comida se convirtió en un recuerdo que prometía permanecer, un recordatorio de que incluso en medio de la tormenta, siempre es posible hallar un rincón donde la vida se siente cálida y completa, que Uri había atrapado y secado con tanto cuidado. Estaban de pie frente a la cocina, revisando con detalle las anguilas ya secas que ahora descansaban en frascos de vidrio, listos para ser almacenados y conservados para su uso futuro. El aire estaba impregnado con la fragancia de las anguilas secas, un olor que evocaba la tradición y el esfuerzo dedicado al proceso. Estas anguilas no solo servirían para una comida cotidiana, sino que podían transformarse en una variedad de platillos sabrosos. Podemos asarlas a la parrilla o cocinarlas con bambú agrio. Ambas opciones son excelentes, comentó Uri con una sonrisa satisfecha mirando cómo las anguilas brillaban bajo la luz cálida de la cocina. Su mirada reflejaba la satisfacción de haber logrado un producto tan delicioso con sus propias manos, después de todo el trabajo que había implicado. Tutieu, al escuchar a Uri, asintió, y juntos comenzaron a planificar las posibles formas de cocinarlas. El ambiente en la cocina era relajado y lleno de complicidad, con la serenidad del campo como telón de fondo. Para ellos, estos momentos no solo representaban la preparación de la comida, sino también una oportunidad para disfrutar de la compañía mutua y la paz que les brindaba la vida en la granja. Después de terminar con el proceso de conservación de las anguilas, Uri comenzó a trazar los planes para construir un gallinero para Li Tutieu. Sacó los planos que había preparado y comenzó a medir cuidadosamente el terreno donde se levantaría la estructura. Con el sol brillando suavemente sobre el campo, Uri se sumió en su tarea analizando las dimensiones y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. «Creo que este terreno es perfecto para el gallinero. ¿Puedes hacerlo aquí?», preguntó Tutieu, mirando a Uri con una expresión llena de esperanza. Sus ojos brillaban de emoción, ya que sabía que este proyecto era otro paso hacia una vida más completa y autosuficiente en la granja. Uri, al ver el entusiasmo en los ojos de Tutieu, asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, aquí será ideal», respondió mientras comenzaba a pensar en los detalles de la construcción. A continuación, Uri se dedicó a realizar algunos cálculos y a planificar cómo llevar a cabo el proyecto. Sabía que para que la estructura fuera sólida, el terreno debía estar completamente nivelado antes de empezar a levantar los postes y el techo del gallinero.
Tomó nota de las medidas necesarias para asegurarse de que todo quedara bien asentado y preparado para la construcción. Trabajaron juntos paso a paso en cada parte del proceso. Desde nivelar el terreno hasta enterrar los postes y montar el techo del gallinero, cada tarea estaba marcada por esfuerzo y dedicación. Aunque el trabajo no era fácil, ambos se mantenían alegres y motivados, disfrutando cada momento como si fuera una pequeña victoria. La labor no solo era física, sino también un reflejo de su compañerismo y el vínculo que se iba forjando con cada acción. El sol brillaba sobre ellos mientras las risas y las palabras de aliento se intercalaban con el sonido de las herramientas y el crujir de la madera. Uri, con su mente práctica y su experiencia en la construcción, guiaba los pasos de Tutieu, quien, aunque no tenía tanta experiencia, se mostraba decidido a aprender y a colaborar en todo lo que podía. Y no solo eso, Tutieu, con su paciencia y ternura, también estaba ahí para darle ánimos a Uri en los momentos de duda o cuando el cansancio amenazaba con hacerles bajar la guardia. Cada vez que Uri se sentía agotado o dudaba de algún paso, Tutieu estaba allí con una sonrisa y una palabra de aliento, recordándole que todo valdría la pena. El ambiente estaba lleno de una energía positiva y contagiosa. A medida que avanzaban en la construcción, ambos podían ver cómo su esfuerzo se transformaba en algo concreto, algo que representaba no solo trabajo, sino también sueños, metas compartidas y una nueva vida en la granja. Aunque cada tarea les tomaba tiempo y esfuerzo, lo que más les importaba era el sentimiento de estar creando algo juntos. Cada tabla que clavaban, cada poste que levantaban, era un símbolo de la vida que estaban construyendo, una vida en la que se apoyaban mutuamente y en la que cada éxito, por pequeño que fuera, se celebraba como una gran victoria. Tutieu no solo ayudaba, sino que también encontraba tiempo para hacer preguntas, aprender y sobre todo asegurarse de que Uri nunca se sintiera solo en el proceso. En los momentos de cansancio, cuando la fatiga comenzaba a ser más notoria, Tutieu le ofrecía palabras de ánimo, que renovaban las fuerzas de Uri, dándole la confianza de que juntos podían con todo. Cada detalle del gallinero era testimonio de su esfuerzo, pero también de su amor y compromiso con la vida que habían decidido compartir. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay tại trang trại Yên Bình, Tử Tiêu và Uri đang chuẩn bị cho những món ăn từ lươn mà Uri đã bẫy và sấy. Cả hai đứng trước bếp kiểm tra những con lươn đã sấy khô, thả chúng vào bình thủy tinh để bảo quản. Lươn sấy không chỉ để ăn mà còn có thể chế biến nhiều món ngon khác. Lươn này có thể nướng hoặc là nấu bằng chua cũng rất tuyệt, Uri chia sẻ. Sau khi hoàn tất việc bảo quản, Uri bắt đầu lên kế hoạch xây dựng chuồng gà cho Tự Tiêu. Anh lôi ra những bản vẽ và đo đạc khu đất nơi sẽ đặt chuồng. Em nghĩ khu đất này sẽ rất hợp, anh có thể làm nó ở đây, Tử Tiêu nói, ánh mắt đầy mong đợi. Uri gật đầu, bắt đầu tính toán và lên kế hoạch chi tiết. Khu đất cần phải được san phẳng trước khi dựng cột và mái chuồng. Họ cùng nhau làm việc từ san đất, chôn cột. Dù công việc không hề nhẹ, nhưng cả hai vẫn luôn vui vẻ và hăng say. Uri và Tử Tiêu cùng nhau hoàn thiện từng chi tiết. Tử Tiêu không chỉ giúp đỡ mà còn động viên Uri khi anh gặp khó khăn. Họ cảm thấy tự hào về những gì đã làm được, cũng như cuộc sống mới mà họ đang cùng nhau xây dựng.